Bienvenidos. Ahora sí, este es el plato fuerte. El video anterior, la verdad es que me gusta el tópico, me gusta haber leído el manual de la 3.0, pero aquí es en donde de verdad vamos a meter los dientes. Así que recomiendo que traigan una de estas, porque esto va a tomar tiempo. Si es necesario, voy a dividir esto en varias partes, porque este documento es bastante más largo, 402 páginas. Recordemos, este documento salió en 2005 y está operando bajo las reglas de la edición 3.5 de Dungeons and Dragons. Es relevante que sea tanto del 2005 como de la 3.5 porque quiere decir que es una edición más avanzada que el texto que revisamos en el video anterior. Y no solo, además de eso, estamos hablando de una época en la cual el videojuego ya salió. Entonces pueden notar muy grande aquí que no dice Warcraft the RPG, dice World of Warcraft the RPG. Entonces vamos a ir explorándolos. Pueden ver que los gráficos, que el cover art del videojuego es utilizado directamente. Esta es la versión Alianza, hay una versión Horda. Tiene créditos, autores, las licencias. No es un producto licenciado de Blizzard, es Swords and Sorcery, D20 System, ¿no? Ahora vamos a ver la tabla de contenidos, porque aquí es en donde nos podemos dar a una idea de qué es lo que podemos esperar. Ahora, les voy a decir de una vez. Es infinitamente más completo que lo que había anteriormente, porque ya no son ideas abstractas que tal vez iban a aplicar o no en un hipotético videojuego futuro. Estas ya son ideas que ya aplicamos en el videojuego y se acabó. De hecho, tengo aquí abierto el videojuego en su forma Classic para ir comparando directamente. Ok, vamos a empezar. Introducción. Tiene una introducción general, historia y gentes del mundo, el mundo de Warcraft y cosmología. Esto es muy interesante porque toda esta parte de aquí, todas estas 15 páginas, te dan un resumen de todo lo que ha pasado desde Warcraft 1 hasta Warcraft 3. Bueno, de hecho viene con historia incluso anterior, viene con historia de como el 10.000 antes de la apertura del portal oscuro. Y luego, pues ya empieza a hablarnos de habilidades, de razas, de clases. Vamos a ir viendo cada una. Todavía mantiene clases de prestigio, pero si comparamos con el texto anterior, vamos a ver que ahora, primero, tiene una clase central que es el arcanista y luego de ahí se separan mago, warlock y necromancer. O sea, mago, brujo y nigromante. En el juego original, obviamente, tenemos brujo y tenemos mago, pero nunca llega un nigromante. De hecho, hay gente que se queja de que el Caballero de la Muerte y en Wrath of the Lich King en realidad no llena la fantasía del nigromante como tal. Así que, por lo que he visto, Blizzard ha intentado transformar un poco la especialización peste, plaga, para que llene esa fantasía, pero a mí no me parece que llene la fantasía. El Caballero de la Muerte debería ser el Caballero de la Muerte, ¿no? Yo digo que el Caballero de la Muerte debería tener máximo 2 acompañantes, un acompañante, y que el nigromante debería ser una competencia directa del brujo. Esas son mis ideas, y mis ideas, como las ideas de cualquier otro, no valen nada, pero es lo que me gustaría ver en el juego. Ahora, en la forma básica del juego, hay que recordar, hay una historia que no todo el mundo se sabe, pero Warcraft originalmente no solo iba a salir con las clases que tiene ahora mismo. Hay 2 clases que nunca llegaron al juego y que de hecho se fusionaron en el Caballero de la Muerte. El Maestro de Runas y el Nigromante. Y tenemos una tercera que es el Cazador de Demonios, que sí que llegó en Legión, sí llegó en la expansión de Legión. Que tengamos aquí un manual en el cual nos está hablando de nigromantes, está bien porque era parte de la idea original en el desarrollo del juego, ¿ok? Entonces empiezas supuestamente con tu clase de arcanista y luego te diversificas a si eres un mago, un brujo o un nigromante. Una clase que no está en el juego, aunque puedes fingir que está en el juego, es Barbarian. El bárbaro no es una clase como tal, aunque si quisieras la fantasía del bárbaro, de hecho hay una manera de hacerlo. Puedes agarrar a un guerrero y puedes agarrarlo furia y puedes meterle cuero. Es totalmente factible hacer un guerrero que en vez de malla o placas utilice cuero. ¿Por qué? Porque el cuero da muchísimos stats de agilidad y de fuerza. Y agilidad y fuerza son excelentes cuando se trata de obtener mucho daño a través de críticos. Así que el bárbaro no es una clase como tal, pero más o menos sí está en el juego. Ahora, igual que en la versión anterior, en la versión 3.0 de Warcraft the RPG, tenemos una clase que es el healer y luego las subclases que funcionan de la misma manera que en la versión anterior, nada más que
Lo único que cambia es que antes eran clases de prestigio, que tenías que ser healer para poder llenar los requerimientos de estas clases de prestigio. Ahora ya no son clases de prestigio, ahora son subclases. Entonces agarras al healer y puedes elegir ser druida, sacerdote o chamán. Luego tenemos ya al cazador, al paladín, al pícaro. Como les dije, tenemos al pícaro y al cazador, pero seguimos teniendo al scout. Otra clase que está en la versión anterior y que todo el mundo ha estado pidiendo que se meta al juego, Tinker. Esta es una clase que jamás se ha metido. Solo lo más que puedes hacer para ser un Tinker es, yo diría, ser un cazador y agarrar ingeniería como tu profesión. Es como lo mejor que puedes hacer. Luego, mi favorito, por supuesto, el guerrero. Las clases de prestigio también son muy interesantes. Tienes el archimago del Kirin Tor. Los del Kirin Tor son la facción de Dalaran. Asesino, maestro de bestias, berserker, duelista, montaraz elfo, juramentado de la maldad, o no sé cómo quieran traducir fel, gladiador, infiltrador y guerrero montado. Ahora, es muy peculiar porque muchas de estas clases de prestigio las encontramos en el texto anterior, pero ya tienen más dirección, tienen más diversidad y no se comen cosas que deberían ser subclases. Me parece que fue una muy buena decisión hacer mago, nigromante y brujo una subclase de arcanista en vez de hacerlo clase de prestigio. Y lo mismo con druida, sacerdote y chamán. Me parecen excelentes decisiones. El archimago de Kirin Tor no he leído todo. Me sumergí un poco en el texto. Entonces le di una leidita, pero no he leído absolutamente todo. Lo que me imagino es que el archimago de Kirin Tor es básicamente agarrar al mago, un brujo o un nigromante y tener más bien como una doble especialización en el que eres mago y brujo a la vez, o nigromante y brujo a la vez, o necromancer y mago a la vez, y por eso eres un archimago, porque tienes varias disciplinas. No lo sé, eso sonaría chido. Asesino, seguramente necesitas ser rogue o scout. Seguramente para Beastmaster necesitas ser o hunter o scout. Para ser berserker seguramente necesitas ser warrior o barbarian. Para ser duelista, warrior o no sé qué más. A lo mejor el scout podría entrar ahí. Para ser montaraz elfo, me imagino que podría ser o warrior o cazador y pues, ser un elfo, ¿no? Esto sí que lo leí, el Fellsworn, porque me llamó mucho la atención. Porque dije, ¿es como una clase de cazador de demonios? No, parece que ni siquiera es una clase de prestigio per se, es más bien como un modificador prácticamente racial. El propio libro te dice que no es una clase per se, sino que cuando entras en contacto con fuerzas demoníacas, te vuelves un Fellsworn y puedes ser voluntario o involuntario. Es interesante, ya llegaremos a ello. Luego, el gladiador seguramente también necesita ser warrior o bárbaro, infiltrador y guerrero montado. Ahora, para el guerrero montado yo apostaría que o warrior o paladín, y no hay más. Luego te hablo de los skills, los feats. Esto es interesante. Quiero ver los feats, no los he visto a propósito. Quiero que mi live reaction esté en el video porque los feats me parecen de lo mejor que tiene el juego. Los feats cambian totalmente el juego para mejor porque le dan muchísima personalización, muchísimo estilo y muchísimo sabor al estilo con el que estás jugando. Luego descripción. Luego hablamos de equipamiento, jugando el juego, magia, campaña, ¿no? Campañas en Warcraft, eligiendo un lado y reglas de la comunidad y con eso se acaba. Ahora, son 400 páginas de esto. Entonces, vamos a irnos lentito. Ahora, con lo que vamos a empezar van a ser con las razas, ¿ok? Vamos a checar las razas porque tenemos, ahora sí, trolls y ahora sí tenemos muertos vivientes. Y las únicas dos razas que nos sobran, entre comillas, son High Elf y Goblin. Porque todas las demás razas están aquí. Humano, orco, enano, muerto viviente, elfo oscuro, tauren, gnomo y troll. Pero no tenemos jugables dentro del videojuego a los elfos altos ni a los goblins. Pero de lo demás, enano, elfo de la noche, gnomo, humano, orco, tauren, troll y muerto viviente. Vamos a saltar directo a el capítulo de razas. Porque, es más, vamos primero que nada a ver el timeline. Creo que les va a agradar ver el timeline. Ya me lo aventé completo. Y recordar que el timeline no es el timeline canónico. Era el timeline canónico hasta ese momento, pero debemos considerar que han cambiado muchas cosas, han retconeado muchas cosas. Empiezas desde hace 147,000 años antes. Técnicamente 147,030 años antes, ¿no? Te habla de los titanes llegando a Azeroth y creando dos razas para rehacer el mundo. Los enanos que mantienen la tierra y los gigantes de mar que patrullan las aguas.
Así se va con cada uno de los eventos, los va fechando. El menos quiere decir antes de la apertura del portal oscuro. Llegamos a antes del en el 45, antes de la apertura del portal oscuro, hablamos de Aegwynn, la guardiana de Tirisfal, que era la madre de Medivh. Aegwynn's son Medivh falls into a coma on his 14th birthday. Sargeras' spirit begins to corrupt the boy. En el 0, los orcos llegan a través del portal oscuro. Todos estos son los eventos desde el 0 hasta el 30, son los eventos de los 3 Warcrafts que han habido antes de World of Warcraft. Y finalmente nos llega y nos dice que en el presente estamos en el 30 después de la apertura del portal oscuro. Nos habla de cuál es el clima actual, cómo se trata la alianza hacia la horda hacia la horda, la alianza hacia la alianza. Aborda temas específicos como los elfos oscuros y los altos elfos, los elfos oscuros y los orcos, habla de patriotismo, o sea, va muy específico a hablarte de la relación que tiene cada una de las razas una con la otra. Habla de la geografía y entonces aquí sí ya nos muestra el mapa como lo conocemos dentro del juego, no como en el documento anterior que solo nos da Kalimdor, y cuando nos muestra el mapa general, tanto Kalimdor como Reinos del Este como Rosganorte tienen poco o nada que ver con la forma en la que llegan al videojuego. Aquí ya estamos abordando áreas. Ahora, lo único que hay que notar es que incluso está abordando áreas que el videojuego no aborda. De hecho, se va a saltar otras áreas que el videojuego sí aborda. Primero que nada, Grim Batol, aquí la trata como una área. Luego se vuelven las tierras crepusculares cuando llegamos a Cataclismo, pero aquí no las aborda. Aquí un espacio totalmente vacío, ¿no? Luego acá abajo cuando llegamos a Kalimdor, no nos maneja el Monte Ijal, no nos maneja esta zona nevada, que sí que existe y que además sí es nombrada en la versión anterior del documento, que además está en el videojuego, o sea, no tuvimos que esperar a una actualización o a una expansión, pero simplemente no menciona esta área por cualquier razón. Otra área que no menciona es esta, no me acuerdo cuál era su nombre, pero aquí tenemos el desierto en el que luego tenemos que hacer todas las misiones de Scarab Lord, el cráter de Ungoro. Precisamente en el documento anterior, una de mis críticas es que de repente hace todo el sur de Kalimdor el cráter Ungoro y luego aquí no menciona el cráter Ungoro. No sé por qué, no lo pone aquí. Aquí te pone las poblaciones de cada una de las ciudades, ¿no? En Lord Aeron te dice que Undercity tiene una población de 13,000 y lo llama una metrópolis. No sé quién era el encargado de estas cosas, pero 13,000 no es una metrópolis, es un pueblucho, ¿ok? De hecho, no es un problema que sea exclusivo de Undercity, de entrañas. Cuando vamos a Dalaran dice que tiene una población de 3,000, ¿ok? Cuando vamos a Stormwind, por aquí debe estar Stormwind, Ironforge tiene 20,000 pobladores, Orgrimmar tiene 16,000 pobladores, Ratchet tiene 20,000 pobladores. A ver, para que Ratchet tenga más pobladores que Orgrimmar, a ver, cualquiera que haya estado en los juegos sabe que de ninguna manera Ratchet puede tener más pobladores que Orgrimmar. Es una locura, por lo menos por cómo se refleja en el juego. Theramore tiene 13,000 pobladores. Stratholme es una metrópolis con 25,000 pobladores, porque no son pobladores, realmente todos están muertos ahí. Habla de Silvermoon, pero no nos da un estimado de pobladores. Aquí menciona a Northrend, aquí menciona a Rosganorte. Y es que soy gilipollas, tío. ¿Acaso soy gilipollas? Sí, aquí está Stormwind, 200,000. Ahora, te dice que una metrópolis como Stormwind tiene 200,000. 200,000 ya no es un pueblucho, pero no es una metrópolis, ni aquí ni en China. A ver, históricamente 200,000 tal vez sea mucho para la edad de bronce, tal vez, y depende del periodo de la edad de bronce, pero si hablamos de la época clásica, habían ejércitos que llegaban a contarse en los 200,000. O sea, nada que ver con una metrópolis. Si estamos hablando de la era de hierro, si estamos hablando de la edad media, 200,000 para una metrópolis no es nada. Ya tendríamos fácilmente ciudades que superan los 200,000. Llegar al millón, llegar a los 5 millones, ya llegar a cosas así, si toma su tiempo, ya es una cuestión compleja, pero 200,000 para llamar a Stormwind City una metrópolis en un par de continentes así, no lo sé, la verdad, no lo sé. Y además, 200,000 es lo más que encontramos, ¿no? Ironforge tiene apenas 20,000, Orgrimmar apenas tiene 16,000, Ratchet tiene apenas 20,000. Por alguna razón, de nuevo, Ratchet tiene más pobladores que Orgrimmar. Pero bueno, aquí como les dije, se salta algunas cosas. También aquí Arathi, no sé por qué no menciona a Arathi, no menciona a Quel'Dalas. O sea, tenemos claras menciones de las áreas.
aquí abajo, Quel'Thalas, pero no nos la registra aquí. Y si nos pone a Gilneas, ok, nos habla de la geografía de Quel'Thalas, hasta nos habla de Sulamán, ¿no? Seguramente Blizzard ya tenía planes de Burning Crusade, seguramente ya estaban incluso desarrollando Burning Crusade, y por lo mismo seguramente ya tenían una visión de qué es lo que querían que fuera Quel'Thalas. Nos habla de la cosmología, bajamos, de Twisting Nether, también hay una subsección de The Twisting Nether en el libro anterior, y aquí como pueden ver claramente las ciudades ya están hechas, porque ya estamos en 2005, el juego lleva en el mercado un año, entonces la visión era teóricamente clara. Nos habla de habilidades, esto es estándar, y aquí muy interesante, pareciera que este cuate de aquí es un cazador de demonios. Tenemos a una maga, a un cazador, y parece que es un warrior o tal vez un paladín con un cazador de demonios. De nuevo, van a utilizar mucho como ilustraciones, imágenes directamente sacadas del videojuego, aunque van a seguir utilizando ilustraciones. De hecho, repiten algunas ilustraciones del libro anterior. Ok, ahora empezamos con las razas, ¿no? Nos hablan de los enanos, nos ponen una ilustración, nos hablan ya no solo de la apariencia, nos dan una sección específica para región, como en la parte anterior, afiliación, como en el libro anterior, pero luego nos dan fe. Nos hablan de nombres, específicamente masculinos, femeninos y nombres de familia, para enriquecer un poco el lore. Nos dan los racial traits, que son lo que más nos interesa, sobre todo a nivel gameplay, ¿no? Nos dan +2 de estamina y -2 de carisma. Y hay algo muy interesante que tienes que leer para descubrir. Hay una forma de subclase racial. Se toma en consideración que el hecho de que tú tengas ciertas razas son una clase en sí misma a la que le puedes invertir niveles. En este caso, los enanos tienen su propia subclase racial. Te pone su hit die de 8. Esto es muy interesante y muy importante que lo revisemos porque, de nuevo, estamos revisando esto por el advenimiento de la versión para la 5.5 de World of Warcraft. Entonces, hay que ver más o menos cuáles son las ideas de las que se podrían estar nutriendo en Wizards of the Coast y en Blizzard para ver más o menos qué es lo que podemos esperar. Porque tenemos confirmadas cantidades y con las cantidades podemos inferir ciertas cosas y tenemos confirmados cómo van a funcionar algunas de las cosas, sobre todo también porque han habido entrevistas posteriores en Gen Con en las que nos han podido confirmar algunas cosas que van a integrar que no necesariamente aparecieron en el panel en el que estaban revelando la existencia del nuevo módulo para la 5.5, ¿no? Pero si nos revertimos a esto, primero tenemos 2 puntos de referencia, ¿no? Tenemos el punto de referencia del texto que salió en el 2003 y ahora tenemos este del 2005 y podemos ver una tendencia y hacer predicciones. No son, obviamente, con 100% de precisión porque no sabemos en qué está pesando Wizards of the Coast. Han pasado 2 generaciones realmente desde que sacaron este texto y el texto que van a sacar, porque este texto es para la 3.5, la que nos van a sacar es para la 5.5, entonces ya pasó la 4, ya pasó la 5, estamos en la 5.5, muchas cosas han cambiado, el liderazgo de ambas compañías ha cambiado muchísimo y el concepto de cómo Warcraft se percibe a sí mismo ha cambiado muchísimo, igual que Dungeons and Dragons. Entonces puede que todo esto sea un poco más que un ejercicio para inspirarnos un poco en cosas homebrew. Puede que sea solo un ejercicio para hacer como una suerte de arqueología en este hobby, pero tal vez sí nos deje vislumbrar un poco cómo va a ser la cosa en un futuro. Ahora, aquí podemos ver que tanto las razas como las clases se apegan mucho y respetan mucho más el canon de lo que está establecido en el juego directamente. Ya no hay theory crafting, ya no hay tanta teoría, ya no hay tanta estipulación de cómo podría ser, por dónde podría ir el mundo. Aquí el mundo ya es palpable, tangible, y no solo como, ok, puedo jugar Warcraft 3 y ver toda la expansión y como la historia de los personajes. No, puedo conectarme a mi personaje hoy y entrar a Orgrimmar. Y ahora, gracias a este texto, me puedo imaginar que aquí hay 16,000 pobladores. Y luego vas a Ratchet y dices, ¿cómo van a haber 20,000 pobladores aquí? Pero bueno, la idea de estas clases específicas para cada raza es invertirle un poco más a la identidad de tu raza para darle riqueza y hacer como una suerte de multiclassing con cualquier clase que tengas. Por ejemplo, un enano guerrero en este módulo me parece brutal por varias razones. Vamos a empezar. Si yo estuviera minmaxeando,
a un enano y yo dijera, quiero jugar enano, yo diría, pues voy a tener que agarrar guerrero. O si quisiera ser un guerrero de la alianza jugando esta RPG, agarraría un enano. Primero, por su +2 de estamina, ¿no? Más puntos de vida. Además, el +2 me va a dar directamente un modificador. Uno en mi modificador no es nada más un 1. Me va a dar un +1 en mi modificador y se acabó. -2 en carisma. No me importa. Dejo que el paladín hable o dejo que alguien con más carisma hable. No importa. Su tamaño es medio. Es notable que su velocidad sigue siendo solo 20 pies. Ya posteriormente los harían 25 y luego ya los normalizarían a 30. Tienen Dark Vision. Eso es algo que en Warcraft nunca se menciona. Es algo que en Warcraft no importa. Pero por las reglas de D&D, pues meten que tienen Dark Vision. Dice estabilidad. Un enano gana hasta +4 en sus ability checks hechos para resistir, para que lo tiren. Si están parados en el piso, tienen +4 cuando los intentan tirar, pues. Pero no cuando están escalando, volando a caballo o en cualquier otra cosa que no sea piso libre. Stone Cunning, esta es una habilidad que vimos en el texto anterior. Da a los enanos una racial de +2 en checks de piedra y te da ahora sí familiaridad de armas. Aquí nos dice que son familiares con rifles largos, con pistolas flintlock, con martillos lanzables enanos, as martial weapons. Ya, creo que se refiere a que la familiaridad que tiene con los martillos arrojadizos los tiene como una arma marcial más que una exótica. Ahora tienen un +2 como bonus racial en saving throws contra veneno. De nuevo, esto parece que es algo exclusivo de aquí. No me parece que los enanos tengan una resistencia inherente al veneno dentro del juego. Pero vamos a ver. Aquí, Dwarves. Son resistentes al hielo, no al veneno. También tienen la ventaja de utilizar pistolas, así como lo teníamos en el texto del RPG. Tenemos que sí tienen ventajas con pistolas. Y Stoneform es una de las cosas más interesantes que tiene el RPG. +2 de racial para cosas de metales y piedra es igual. Yo digo que lo integraran en Stone Cunning, me parece que es lo mismo. Lenguajes automáticos, enano y común. Lenguajes bonus, niveles raciales y clases favoritas. Stoneflesh es que lo acaban de hacer una racial, pero que tienes que invertirle. Okay. Vamos a su clase racial. Los enanos de Ironforge pueden tener 3 niveles en su clase de Ironforge Dwarf. Pueden meterle en cualquier momento cuando suban de nivel. Y hace que tengan un hit die de 8, más skill points, +2, más el modificador de intelecto por 4. Skill points at each additional level, 2 más intellect modifier. Class skills, no sé a qué se refiere porque no juego la 3.5. Las armas y armaduras con las que son eficientes. Los enanos con niveles en enano de Ironforge son eficientes al usar armas simples y armadura ligera. Y tienen Stoneflesh. Una vez por día, un enano de Ironforge puede ganar un +2 como armadura natural. Este bonus dura hasta un número de rounds igual a la estamina del enano más su modificador de racial. Tiene bonus weapons proficiency. Cada nivel, el enano de Ironforge elige una arma de las siguientes. Puede elegir rifle largo, pistola, como ya vimos, hacha de guerra enana, martillo de guerra enano, martillo de lanzamiento enano, y es eficiente con estas armas, ¿no? No tenemos martillos de lanzamiento en el juego, o sea, sí tenemos armas que se pueden lanzar, realmente sí tenemos cuchillos y hachas arrojadizas, pero no tenemos en ningún momento martillos arrojadizos. Ahora, sería muy divertido ver en algún momento que hayan martillos arrojadizos. Técnicamente, si eres un guerrero, tienes una habilidad que es martillo arrojadizo, pero solo en retail. En Classic no hay martillos arrojadizos. Con eso terminamos básicamente el review del enano, pero nada más para regresar a lo que decía del guerrero. A ver, me estás diciendo que el enano tiene más Constitution, entonces va a tener más vida automáticamente, ¿no? Es una situación un poco semejante a la 5.0, los Hill Dwarfs que tienen +1 de salud, que además les pueden meter un feat para tener todavía más salud por nivel. Es una locura los Hill Dwarfs en la 5.0 de Dungeons and Dragons. Pero estos cuates, a pesar de que no tienen como de entrada un +1 a su salud como una racial fija, lo que sí tienen es
de manera suave lo mismo a través de tener +2 en Constitución. Si tienes +2 en Constitución, automáticamente vas a tener +1 en salud, porque cada que estés tirando tu hit die para determinar tu salud y le sumes tu modificador de Constitución, vas a tener un +1. De entrada, ¡pum!, se acabó. Ahora, si quisieras un guerrero enano, además con las utilidades que te da la clase, la clase racial de enano, son geniales porque si tienes Stoneform, vamos a llamarle porque así lo llama el videojuego. Como tienes Stoneform, entonces tienes la capacidad de una vez por día, o sea, dentro de las reglas del juego, cada long rest puedes utilizar tu habilidad de Stoneform. Ahora, gracias a Dios, no es tan amplio el cooldown para los enanos dentro del juego, pero esencialmente es lo mismo, te da un bonus de resistencia para que aguantes más. +2 de AC dentro de Dungeons and Dragons, para ponernos en contexto, por lo menos en la 5.0 representa un escudo. O sea, si tú quisieras, por dar un ejemplo, ir con un hacha de 2 manos y te encuentras a un jefe, un semijefe o un encuentro muy numeroso, muy difícil, usas Stoneform y puedes seguir utilizando tu hacha de 2 manos enana como si encima tuvieras un escudo además, porque tu habilidad racial te está dando +2 de AC. Es muy poderoso, es muy bueno. ¿Te quita carisma? Sí, pero no importa. El carisma no te va a mantener vivo dentro de una pelea que ya empezó, ¿no? Deja que los demás hagan el parloteo y cuando el parloteo falle, tú vas. Y aquí tiene una funcionalidad que ya no existe en la 5.0 y la verdad es que me gusta que ya no exista, pero vamos a verla. Clase favorita, guerrero. A multi-class Ironforged Dwarf's warrior class does not count when determining whether he suffers an experience point penalty for multiclassing. Parece que hay una penalización por hacer multiclassing. Como dije en mi video anterior, no sé si existe en la 5.0 o en la 5.5. Si existe, yo nunca lo manejo porque yo tengo reglas muy específicas para el multiclassing. Pero bueno, ya lo las explicaré si les interesa. Vamos a movernos a los High Elves, los altos elfos. Vienen con su descripción, vienen con su apariencia, vienen con su región, etcétera, ¿no? Nos habla precisamente de Quel'Thalas, nos habla de la historia que tienen con Kel'Thuzad y el rey Lich, su afiliación. Sigue diciendo que es de la Alianza. Esto me parece digno de mencionar porque si ya era 2005 y ya teníamos planes de hacer Burning Crusade, ¿por qué los elfos altos siguen siendo de la Alianza? Yo sé que en el lore del juego los altos elfos siempre fueron parte de la Alianza y que hay muchos que, por ejemplo, siguen viviendo dentro de Dalaran, que son miembros del Kirin Tor. Pero ¿por qué como raza mayoritaria los manejamos como una afiliación de la Alianza? Si el propio juego dictaminó que los altos elfos no eran lo suficientemente numerosos como para hacerlos una raza jugable, de tal suerte que incluso hoy no puedes jugar como un alto elfo en retail, ¿por qué diantres los dos libros, este y el anterior, consideran que los altos elfos son parte de la Alianza? Además, sumado a las tensiones raciales que hay con los humanos y con los elfos oscuros. Los elfos oscuros odian, detestan a los altos elfos. Y no lo digo yo, y no lo dice nada más el lore actual. Dentro de este propio texto, dentro de este propio documento, cuando te vas a la relación que tienen las distintas razas y como las alianzas, hay una parte específica para hablar de los elfos nocturnos y los altos elfos, y habla de cómo unos no confían en los otros. Es peculiar que insistieran en mantener a los altos elfos como parte de la alianza, como una raza jugable. Mira, es más, aquí viene Racial Animosity, animosidad racial. Los elfos nocturnos y los Tauren can instinctively sense the disturbing innate arcane energies that addict the High Elves. Tanto los elfos nocturnos como los Tauren pueden instintivamente percibir las horribles energías arcanas inherentes a los altos elfos que los mantienen adictos. Por esto, los altos elfos sufren un -2 en penalizaciones circunstanciales con todo lo relacionado a carisma cuando se relaciona con elfos oscuros y Tauren. Esto es interesante. Yo no tenía idea de que los altos elfos tuvieran tampoco beef con los Tauren. No sabía que se traían algo con los Tauren. Esta es la primera vez que me entero, pero por lo menos con respecto a los elfos oscuros, es bien conocido porque los altos elfos, los elfos de sangre, antes eran elfos oscuros, que abusaron tanto de la magia que se volvieron adictos, decidieron después del colapso del Pozo de la Eternidad separarse de los elfos oscuros, irse y fundar su propio reino arcano de magia con juegos de azar y mujerzuelas, esencialmente.
Y esta adicción a la magia es lo que termina haciendo que cambie su apariencia a ser un poco más delgados y bajos, pero también de una piel que ya no es morada o rosita o con pelo verde ni cuestiones por el estilo. Se ven mucho más como se ven los humanos. De nuevo, debo cuestionar, o sea, ¿le da sabor? Sí. ¿Le da opciones al juego? Sí. Y si tú eres el DM, por cierto, esto es algo que se le olvida al DM a menudo, si tú eres el DM, tú tienes la última palabra. Puedes comprar todos los manuales de Dungeons and Dragons que tú quieras. Pero las reglas no son lo que dice el manual, las reglas son lo que tú dices que va, porque tú eres el maestro de calabozos. Esto no es algo nuevo, esto no es algo de la 5.5, esto es algo que ha estado pasando literalmente desde la primera edición de Dungeons and Dragons. El Dragon Magazine tenía muchísimas reglas opcionales, incluso clases y razas creadas por los fans, los Dungeon Masters, que en sus mesas manejaban reglas que nadie más manejaba. En Dragon Magazine se empezaron a publicar, incluso se oficializaron clases como el Ranger, salieron por primera vez en Dragon Magazine, lo que quiere decir que no salieron en un manual como tal, salió en una revista. Entonces, yo lo que haría, por ejemplo, con esto es que la afiliación las pondría both. ¿Por qué? Porque tienes, sí, todavía elfos altos del Kirin Tor, aunque no son numerosos. Por ejemplo, pondría una limitación homebrew de, ok, puede ser un alto elfo, pero ya nadie puede ser alto elfo en el party, porque son tan pocos que sería poco realista tener 2 altos elfos en el mismo party. Esa es una limitación que yo pondría, por ejemplo, ¿no? Pero con la ventaja de que puede ser tanto de la Horda como de la Alianza y que los altos elfos realmente no están dentro de la Alianza, aunque algunos cooperen con la Alianza, como los que, insisto, participan en el Kirin Tor. Que es un problema que luego vamos a saltarnos todo, vamos a llegar directamente al Goblin. Es un problema que yo también con el Goblin. Vamos a ver su afiliación. Independiente. Es un problema para mí porque, a ver, tenemos de nuevo un imbalance, porque el juego aquí nos está dando un balance perfecto. 4 razas de los dos lados, e incluso tenemos 3 ciudades capitales, porque los gnomos y los enanos comparten capital y los orcos, los troll, comparten capital. Los Tauren tienen la suya, los Undead tienen la suya, los humanos tienen la suya, los elfos oscuros tienen la suya. 3 capitales, 4 razas por cada una de las alianzas, ¿no? La alianza y la horda. Pero en el RPG, en vez de tener solo 4, y insisto, hacer el homebrew rule oficial de, oye, tal vez los altos elfos no les agrada ser tratados mal por los elfos oscuros y por los humanos, se han hecho independientes. Además, los pocos que quedan en la alianza son del Kirin Tor y hay unos que incluso se han unido a la Horda, y considerando que, de nuevo, tenemos Forsaken, que canónicamente son elfos, hay elfos que cooperan con los Forsaken y Forsaken que cooperan con los elfos. Tal es el caso que los elfos terminan uniéndose a la Horda precisamente por los Forsaken. No es Thrall el que negocia su introducción a la Horda, es Sylvanas Brisavelos. ¿Okay? Entonces, muy importante mantener en mente que hay todavía un desbalance dentro del RPG en el cual tenemos 5 razas del lado de la Alianza y 4 de la Horda, cuando una debería ser independiente y la otra sí podría ser teóricamente parte de la Horda, porque canónicamente hay goblins que sí eran parte de la Horda, aunque los goblins, se sabe, obedecen a lo que sea que su cartera diga, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de la que me quejé en la edición anterior y esta es una cuestión de la que me vuelvo a quejar ahorita. Hablamos de los elfos oscuros, nos la sabemos, afiliación alianza, tienen su propia capital. Ahora vamos a ver las racial traits de los elfos. Tenían unos +2 de espíritu y -2 de carisma. Esto es muy interesante porque obedece mucho a cómo eran los elfos oscuros originalmente en el lore de Warcraft. No eran agradables para nada. De hecho, son muy pedantes y son duros de tratar. Son acérrimamente independientes. Y de hecho, el hecho de entrar a la alianza es visto por algunos como una traición a las propias tradiciones de los elfos oscuros. Hay incluso por ahí un personaje elfo oscuro que se supone que iba a armar una revuelta contra los líderes de los elfos oscuros que habían entrado a la alianza. Hay elfos oscuros que dentro del juego se declaran sí elfo oscuro y obedecen a las tradiciones, el gobierno de los elfos oscuros, pero a su vez declaran no ser parte de la alianza y rechazar categóricamente a la alianza. Pero bueno, son difíciles de estar alrededor. Es difícil estar cerca de un elfo oscuro si no eres un elfo oscuro. Bueno, imagínate todavía peor si eres un elfo de sangre. Pero bueno,
Aquí lo que nos dice el texto, el flavor text es, los elfos oscuros tienen un instinto muy agudo y una conexión inherente a la naturaleza, pero tienden a ser muy distantes y aloof. No sé qué es aloof en inglés, me disculpo por ello, pero lo podrán ustedes traducir en casa. Tienen un tamaño medio, caminan 30 pies, low light vision. Night elves can normally see 2 times farther than a human can in starlight, moonlight, torchlight, and similar conditions or poor illumination. Esto es seguramente como algo muy relacionado a Lord of the Rings, porque los elfos en El Señor de los Anillos pueden ver muy lejos, entonces aquí como que lo incorporaron. Tienen +2 de bonus a conocimiento cuando se trata de naturaleza y de supervivencia. Hace mucho sentido. Y si quieres hacer un ranger, un montaraz, el elfo oscuro seguramente será tu opción por todas estas razones, ¿no? Puedes ver más lejos. Tienes +2 de espíritu. No sé para qué querrías +2 de espíritu, pero bueno, tienes una buena velocidad, ¿no? No estás limitado como los enanos y como seguramente son los gnomos también. Tienes ventajas en cuestiones naturales y de supervivencia. Familiaridad de armas. Los elfos oscuros están con Moonglaves, que son básicamente esto y lo que utilizan los Demon Hunters. Las espadas lunares, Warglaves. Los Warglaves son los que utilizan los cazadores de demonios. Y las tratan como armas marciales más que como armas exóticas. Sus lenguas automáticas son Darnasiano y común. Y pueden elegir Goblin, Low Common, Orcish, lo que sea, ¿no? Los niveles raciales. Al contrario de los humanos y otras razas, los elfos oscuros pueden tomar algunos niveles en Night Elf como clase para desarrollar sus habilidades del todo. Me voy imaginando que para tener las clases más elaboradas se necesita que tengas niveles en el Night Elf y que seas además Hunter para poder ser, por ejemplo, un Elven Ranger. No sé, me imagino. Tienen clase favorita, Scout, ¿no? Y igual que con los enanos, no les cuenta para la penalización de experiencia para multiclaseo. Y aquí nos viene a decir que los elfos tienen como clase racial el hit die de un dado de 8. Tienen skill points +2, 2 más modificador de intelecto. Y tienen Shadow Meld. Esto lo vemos también en el juego. Por aquí, may fade into the shadows, que es darle un sigilo suave a la raza. Los rogues pueden entrar en sigilo y se pueden mover. La diferencia entre el sigilo de los rogues y el Shadow Meld es que no te puedes mover con Shadow Meld. Shadow Meld te tienes que quedar en donde estás o se te va a ver. Entonces es bueno para poner emboscadas, pero no es muy bueno para, o sea, digamos, si un warrior quiere tender una emboscada, puede usar Shadow Meld y luego utilizar carga dentro del juego, por ejemplo. Y los Hunters, evidentemente, también pueden hacer lo mismo. La única clase dentro del juego a la que no le encuentro ninguna utilidad para Shadow Meld es Priest, porque los druidas igual se pueden hacer invisibles en forma de gato y tienes ya los rogues que pues, ya tienen algo mejor que Shadow Meld, entonces no lo necesitan. Pero es interesante ver que se le mantiene aquí. Nada más que dice, en la noche o en luz baja, el elfo oscuro gana un circunstancial +10 de bonus en stealth checks while stationary. O sea, es básicamente lo mismo. Nada más que aquí sí tienes un potencial para fallar. Porque sí, tienes +10, pero eso no quiere decir que no puedas sacar un 1 natural, ¿no? Por así decirlo. Tienes eficiencia con armas bonus. En cada nivel el elfo puede elegir entre los Moonglaves, Moonswords y Warglaves, como los habíamos visto anteriormente. Y tiene resistencias. Los elfos oscuros ganan resistencia con el frío y el fuego por 2. Este valor incrementa en 1 por cada 4 niveles del personaje. Eso no tengo ni la más remota idea de dónde lo sacaron. En el juego tenemos resistencia a la naturaleza. Hace más sentido. A ver, los muertos vivientes son resistentes a el daño de las sombras. Hace sentido. Los enanos son resistentes a el frío. ¿Por qué los elfos son resistentes a fuego y frío? No tengo idea, debió ser naturaleza. Si yo estuviera utilizando estas reglas en mi mesa, lo tacho y le pongo todo lo relacionado a naturaleza, porque no hace sentido, ni siquiera hay una justificación dentro del lore. No sé si es una de esas cuestiones que estaban dentro de D&D y que cuando
combinaron D&D y World of Warcraft, dijeron, sí, vamos a hacer eso con los elfos oscuros porque tenemos algo así en D&D. Es algo un tanto similar a lo que pasó con los enanos en la versión anterior, en la versión de la 3.0, en la que los enanos por alguna razón tenían ventaja contra los gigantes. Y yo así de, no sé por qué tendrían ventajas contra los gigantes si los enanos técnicamente son hermanos de los gigantes dentro del universo de Warcraft. No solo, acabamos de leer en el primer que los enanos fueron creados por los titanes a la par que los gigantes de mar. Y luego ya cuando exploramos más el lore, nos enteramos de que en realidad los constructos de los titanes antes eran de piedra y por eso los enanos tienen la habilidad de Stoneform y todo. Entonces, y también la resistencia al veneno. La resistencia al veneno es algo que tienen los enanos dentro de D&D, pero que no tiene nada que ver con el lore de World of Warcraft. Son cosas reminiscentes de cómo se manejan las cosas en D&D. Entonces, yo estoy prediciendo, yo predigo que van a haber situaciones similares dentro de la versión para la 5.5. Van a haber habilidades o cuestiones que eran así en la 5.5 original y que van a traducir casi ad verbatim a la versión de World of Warcraft con sus aditamentos. No necesariamente porque hagan sentido dentro del contexto de World of Warcraft, sino porque hacen sentido dentro del contexto de D&D. Y no me refiero al gameplay, me refiero al lore, me refiero a el cómo se percibe al enano en los settings originales de D&D, no cómo se percibe al enano en los settings de World of Warcraft, y así con todas las demás razas, porque se nos confirmó que van a venir todas las razas. Todas las razas. Y no me refiero a estas 8 razas que tenemos aquí. No, estoy hablando de las razas que tenemos en WoW Retail. Además, se confirmó, ya que estamos, que no van a venir nada más con razas, van a venir con subrazas. Así como en las 5 tienes a los enanos y luego tienes a los Hill Dwarfs, tienes a los humanos y luego los humanos variante. Por ejemplo, en una entrevista estaban hablando, me parece con Holly, la directora de Blizzard, y estaba diciendo así de, sí, puede que me esté equivocando quién dijo esto, pero sí garantizo que lo dijo un directivo. Dijo, sí, me parece muy bonito cómo manejamos el tema de las razas, porque sí vamos a meter a todas las razas, pero además vamos a meter a todas las variantes de las razas. Entonces vas a tener, por ejemplo, usan el ejemplo de los Draenei y dicen, me gustan mucho los Draenei, pero no vas a solo poder utilizar los Draenei, vas a poder utilizar a los Eredar, vas a poder utilizar a la versión esta enferma de los Draenei, que luego rondan por el Pantano de las Penas. Vas a poder utilizar un Draenei normal o un Lightforged Draenei. Entonces, van a usar la estructura que ya tenían en las 5 de las subrazas y van a incluir todas las subrazas del juego. Entonces, muy probablemente los humanos van a tener la subraza de los humanos cultiranos, ¿no? Seguramente los gnomos van a tener la subraza de los mecagnomos. Y es que, y se las cuentas, las razas que ellos anunciaron, la cantidad de razas que ellos anunciaron, corresponde a las razas núcleo, no a las razas variante. Entonces, seguramente los orcos van a venir con la opción de ser un orco Maghar. Los gnomos, que no sé quién usaría un gnomo, van a venir con la opción que tampoco sé por qué nadie utilizaría del mecagnomo. Los trolls seguramente van a venir con la opción de qué tipo de troll quiere ser, porque dentro del juego, como lo tenemos aquí, recordar, si nos vamos al troll, nos va a decir troll de jungla, nada más de jungla, o sea, la variante específica de los trolls que son jugables como los lanzanegra, dice troll jungle. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de troll. En la nueva se ha confirmado que no van a venir troll jungle, va a venir troll, todos los sabores distintos de troll allá abajo. Entonces quiere decir que van a haber, así como tenemos ventajas específicas para cada una de las razas, van a venir ventajas específicas para las subrazas. Esas son muy buenas noticias. Y eso es a lo que yo llamo buen diseño de personaje. Los goblins es interesante a nivel que pues, son una afiliación independiente, ¿no? Goblins hired themselves out to the Horde in the Second War, but now they belong only to themselves and whoever pays them. Como les dije, sí hay goblins que forman parte de la horda, pero le obedecen simple y llanamente a lo que viene en sus bolsillos. Vienen con sus ventajas raciales, vienen con más 2 de agilidad, menos 2 de fuerza. Hace sentido, yo les metería también más a intelecto por cómo se maneja. Es más, estoy seguro de que los gnomos sí vienen con más intelecto. Sí, más intelecto, más carisma lo necesitan, porque sin más carisma no habría forma de justificar su existencia en la vida. Menos 2 de fuerza, hace sentido. Son pequeños, solo pueden caminar 20 pies. Me imagino que los gnomos también solo pueden caminar 20 pies. 20 pies, sí, correcto. Es dramático, o sea, es un tercio completo de un turno. A ver, pensemos.
Para quien no tenga el contexto espacial, cada hexágono o cuadro, dependiendo de cuál es el tipo de movimiento que tienes en tu mapa, representa 5 pies. Entonces, cada turno que le toca a un jugador se puede mover teóricamente, si es un humano, 30 pies. Lo dividimos y ¿qué tenemos? Te puedes mover 6 cuadros, te puedes mover 6 hexágonos. Si eres un goblin o si eres un gnomo o un enano, solo te puedes mover en vez de 6, 4. 4 nada más. Es muy dramático. Yo sí soy muy de ignorar estas reglas y que todos parejos tengan 30 pies. Porque este tipo de cosas, yo sé que les dije en el video pasado y lo mantengo, no min-maxen, pero hay cosas que no tienen tanto que ver con min-maxeo, que tienen más que ver con pura conveniencia de jugabilidad. Si de plano estás perdiendo un tercio de la movilidad que teóricamente podrías tener con cualquier otra raza, eso va a hacer muy, muy tedioso y va a hacer que algunos feats sean prácticamente obligatorios para hacerte funcional. Además, piénsalo, si tienes a un enano que es un guerrero y quieres que sea el frontliner, quieres que sea un cuate tocho con escudo y con un martillo de guerra, entonces vas a querer que esté al frente, entonces quieres que llegue al frente antes, entonces 30 pies es lo mínimo necesario para eso. Entonces, si tú tienes a un enano, digamos, de la versión 5 de Dungeons and Dragons que tiene 25 pies, entonces vas a agarrar el feat de velocidad para tener unos 5 pies adicionales y llegar a la media de todos los demás. Llegar a que tu enano tenga los 30 pies de movimiento como cualquier otra raza de estatura normal. Está muy bonito el tener cuestiones que diferencian a las razas, pero yo buscaría hacer diferenciaciones hacia lo positivo y no hacia lo negativo. O sea, no castigar a alguien por utilizar una raza, sino darle una recompensa por utilizar esa raza. Porque hay cosas particulares que pueden parecer también ventajas que no lo son realmente. Por ejemplo, el tema del humano variante en la 5.0. Todo el mundo agarraba humano variante porque, como lo mencionamos en el video anterior, todos los humanos variante empiezan con un fit. Entonces, en realidad vas en desventaja con respecto a un humano variante si agarras cualquier otra raza. Técnicamente estás castigando a todos los demás por no utilizar humano variante porque el humano variante tiene un fit. No es lo mismo que una ventaja. O sea, si un humano variante, en vez de tener un fit, tuviera, digamos, un fit, pero no de elección propia del humano, sino que le metieras de base uno de los fits de la lista, sería mucho más circunstancial y los jugadores podrían decir, bueno, ese fit me interesa para el build que quiero hacer, entonces en vez de un humano voy a agarrar un humano variante, o en vez de un medio elfo voy a agarrar un humano variante. Pero no, lo que estás haciendo es darles algo desproporcionado con elección que hace que todos los demás estén en desventaja. De hecho, uno de los cambios que hicieron en la 5.5 es que ya todos empiezan con un fit. Gracias al cielo, es un excelente cambio, eso sí, me gusta incorporarlo. Bueno, regresando con los goblins. Tienen más 3 de bonus racial en crafteo, hace todo el sentido. Más 2 de crafteo, cada uno en su circunstancia particular. Lenguajes automáticos común y goblin. Y clase favorita, Tinker, obviamente. Es más, vamos a ver si los goblins también tienen Tinker, porque según el lore, sí, favorite class Tinker. Los goblins y los gnomos tienen ambos como clase favorita al Tinker. Ahora vamos al humano. El humano es bastante aburrido. Evidentemente, afiliación de la alianza, tienen sus traits que son medianos, caminan 30 pies, tienen un fit extra cuando son nivel 1, 4 skill points extra, racial de más 2 contra miedos, más 2 de racial en diplomacia. De hecho, esto se ve en el juego, tienen aquí bonus to reputation gains. Cuando estás grindeando reputación, los humanos son los más rápidos para hacer eso. Entonces, me ha desconectado, tío. Entonces, esto se refleja también en el RPG, se refleja también en las reglas, para que podamos tener diplomacia. De hecho, creo que su racial literalmente se llama diplomacia. Más 2 de racial a crafteo igual, nada más con mithril, más 1 de racial en attack rolls contra orcos. Esto es lo mismo que vimos en la versión anterior. Habla de la enemistad inherente que tienen los humanos contra los orcos, entonces tienen un bonus racial de más 1 siempre que están atacando a un orco. Su lenguaje automático, por supuesto, que es común. Sus lenguajes extras son sin restricciones. Y su clase favorita es cualquiera. O sea, pueden agarrar cualquier clase sin penalización de multiclass, al parecer.
Ahora, orco es el otro aburrido, pero del lado de la horda, ¿no? Es como el humano, pero de la horda. Te viene de nuevo con apariencia, región, afiliación, horda, evidentemente. Aquí, orco, racial traits. +2 de estamina igual que el enano, -2 de intelecto en vez de 2 de carisma. Te está invitando a hacerte un bárbaro. De hecho, muy probablemente su favorite class es bárbaro. Sí, precisamente, muy bien. Es medio, 30 pies, low light vision. Los orcos pueden ver normalmente. Tienen la misma ventaja que los elfos nocturnos. Entonces, si quisieras hacer a un cazador orco, seguramente esto también te serviría. Tienen ira de batalla, que de hecho lo tenemos también dentro del juego. Tienen May and Rage, increasing damage, but diminishing ability to be healed. Se pueden entrar en una ira de batalla, tanto en el videojuego como aquí. Los orcos hace mucho encontraron la forma de utilizar la ferocidad que vive dentro de sus corazones. Esta habilidad funciona exactamente como la ira de un bárbaro, excepto el orco solo puede entrar en ira una sola vez al día. Si el orco pertenece a una clase que ya tiene acceso a la ira, como el bárbaro, la racial del orco le permite hacer ira una vez adicional por día. Sin importar esto, el orco puede enfurecerse una vez por encounter. O sea, si pierde su ira en una batalla, aunque tenga 2 usos, no puede volver a utilizarlo hasta que vuelva a entrar en una batalla distinta. Tienen una ventaja racial con animal handling, con entre paréntesis lobos. Esto seguramente para beneficiar también a orcos que quieran ser hunters. Es notable que el sesgo que tiene el RPG es idéntico al sesgo que tiene el MMORPG, porque los cazadores orcos y los guerreros orcos son de los mejores que puedes hacer en la horda. Si estás optimizando, si estás min-maxeando, un troll cazador o un orco cazador es de lo mejor que te puedes encontrar, por varias razones, empezando precisamente por la ventaja que tienen con sus animales. Si tienen un animal, su animal hace daño adicional. Entonces, esto lo estamos viendo reflejado en el RPG. Igualmente, tienen +1 de bonus attack contra humanos. Los orcos y los humanos se odian, entonces cuando un orco ataca a un humano tiene bonus, cuando un humano ataca a un orco tiene bonus. Tienen familiaridad con garras orcas que utilizan como armas marciales más que como exóticas. El lenguaje automático común y orco. Sus lenguajes pueden ser goblin, low common, yada yada. Su clase favorita es, obviamente, bárbaro. Y seguramente también el tema del berserker les va a quedar increíblemente bien. Tauren, vamos a ver, seguramente, no me acuerdo, lo había leído, pero seguramente los Tauren tienen su propia clase racial. Tauren Racial Traits, Tauren Level, sí, los Tauren tienen su propia clase racial. Tienen +2 de fuerza, -2 de agilidad, hace sentido, son gigantescos. Nada más que en el juego no tenemos +2 de fuerza, en realidad tenemos más Constitution técnicamente. Tienen salud máxima incrementada. Entonces aquí hay un poco una desconexión. Yo creo que lo que hicieron fue intentar darles como novedad. Quisieron ser innovadores porque más constitución, creo que ya hay varias razas que tienen más constitución. Sin embargo, si hay una raza que tiene sentido que tenga más constitución, me parece que serían los Tauren. Yo la verdad es que les habría dado una ventaja a fuerza y a constitución y le habría quitado tal vez agilidad y tal vez intelecto, tal vez medio, tal vez deberían ser algo más que solo medio, pero bueno, caminan 30 pies. Algo interesante ahora que estoy viendo que caminan 30 pies los Tauren. Originalmente Blizzard no quería darles codos a los Tauren, querían que corrieran, querían que tuvieran una racial única que hace que si un Tauren camina en una sola dirección por suficiente tiempo, automáticamente entren como en un bufo que los hace ir más rápidos. Nunca lo hicieron con los Tauren, luego exploraron un poco más esa idea con los Worgen, pero no caló la situación. Armas naturales, los Tauren pueden utilizar sus cuernos como armas y aquí vienen las reglas específicas de cómo utilizarlos como armas. Tienen familiaridad evidentemente con tótems y con alabardas Tauren. Su eficiencia es con lanzas largas, lanzas cortas. Habla que son skilled as hunters, hace sentido. +2 de racial con animal handling y supervivencia muy semejante a los elfos oscuros. En más de un sentido, los elfos oscuros y los Tauren comparten mucho del mismo nicho en sus alianzas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, dentro del propio juego vemos que los elfos oscuros y los Tauren están literalmente equiparados por buenas razones, siendo que son los únicos que pueden ser druidas.
Nadie más puede ser druida en Vanilla. Luego ya empezaron a meter más druidas. Actualmente me parece que los trolls pueden ser druidas en Retail WoW. Ninguna de las razas originales pueden ser druidas actualmente en Retail WoW, pero hay más razas que pueden ser druidas. Técnicamente los humanos, porque los humanos cultiranos pueden ser druidas, nada más que no han desbloqueado la opción para los humanos como tal. Creo que los trolls pudieron ser druidas en Cataclismo, pero como sea, estamos hablando de dos gentes ancestrales que adoran la naturaleza, que tienen mucho contacto con ella y que de hecho tienen una sociedad en conjunto. Me parece que como que la sociedad de los druidas admite tanto a los Tauren como a los elfos nocturnos, y la relación diplomática entre ambos no está tan dañada, a pesar de que pertenecen a alianzas opuestas. Me parece que es como mucho más común que haya convivencia amigable entre un Tauren y un elfo oscuro. En niveles de Tauren, vamos a ver. Sí, su clase favorita es guerrero, interesante. Su hit die predeciblemente es más grande. Seguramente lo que quisieron hacer fue, en vez de meterles más Constitution, la forma original de darles más puntos de vida fue el de 10. Entonces sí, hace sentido, como lo tenemos aquí, Maximum Health Increase, como se ve en el juego. Les perdono no haberles dado Constitution, qué bien. Un hit die mayor. Y vamos a ver, aquí hablamos de eficiencia con, ok, esto es interesante, con ballestas y con armadura ligera. Tienen una racial que, en vez de ser el stomp de los Tauren, porque en el videojuego como la habilidad activa racial de los Tauren es pisan el suelo y todos quedan aturdidos alrededor del Tauren. Súper útil para tanquear, increíblemente útil. Si eres un Tauren guerrero que tanquea, esa habilidad es increíblemente poderosa. Es infinitamente mejor que, por ejemplo, Thunderclap, porque Thunderclap sí te ayuda a mitigar daño, pero ¿qué mitiga más daño? Nada más un porcentaje de velocidad, o que de plano te dejen de atacar por unos cuantos segundos. Carga tiene una habilidad de carga y tiene una habilidad mejorada de carga. Se da con mayor nivel, y luego tienen proficiencies de armas, que son las ya mencionadas, alabarda y totem. Vamos con los trolls. Afiliación horda, evidentemente, habla de los Dark Spear y les da +2 de agilidad, -2 de intelecto y -2 de carisma. ¿Por qué me tratan tan mal a los trolls? Primero me los omiten completamente de la primera versión, de la 3.0, y ahora les quitan carisma. Lo siento, pero no veo en qué universo los trolls tienen poca carisma. Los trolls, yo nunca jugaría uno, no me gustan. A mi hermano le gustan los trolls, ha tenido varios. Yo nunca jugaría un troll, pero carisma tienen. Yo no sé. Y -2 de intelecto, o sea, yo entiendo que sean como tribus ancestrales y lo que sea, pero no lo sé, me parece un poco injusto. O sea, +2 de agilidad, lo entiendo. Tal vez un -1 de intelecto y -1 de carisma, pero no entiendo por qué, en qué situación utilizarías un troll, porque estás utilizando una raza que tiene un +2 y un -4, perdón. Tu cambio neto es un -2. Entonces, técnicamente te estás disparando en el pie 2 veces en cuanto a tus skills. Ahora, son medium, 30 pies de velocidad, también tienen low light vision, igual que los orcos y los elfos nocturnos. Rapid healing, esto es interesante, esto podría compensar. Rapid healing, los trolls de jungla se sanan el doble de lo normal. Esto también se ve reflejado en el videojuego, lo podemos ver directamente en que tienen regeneration increased, ¿no? La regeneración de salud generalmente es gobernada por tu stat de espíritu en el videojuego, pero los trolls se regeneran más pronto. De hecho, los trolls también son vistos como una buena opción para ser guerreros, porque tienen Berserk, que también les aumenta la cantidad de daño que hacen por segundo, porque lo hacen más rápido, y tienen regeneración incrementada, entonces tienen más Sustain automático, que no tienes que esperar a un proc o matar específicamente a un humanoide, como es el caso de los muertos vivientes, que yo llevo usando un muerto viviente guerrero toda mi vida. Entonces, a mí nadie me cuenta lo que es ser un guerrero no muerto y estar haciendo misiones cerca de donde hay humanoides
para que si se te está acabando la comida, vayas a matar humanoides para poder comértelos con tu habilidad de canibalismo. Pero no, los trolls automáticamente se sanan y en el RPG afortunadamente lo tenemos aquí. Kill double the normal number of hit points after a period of rest. O sea, hay un feat dentro de las 5.0 y 5.5 que hace esencialmente esto. Pero yo honestamente, si estuviera en mi mesa un troll, le diría, olvida Rapid Healing, lo que vamos a hacer es que vas a tener un +1 de salud por turno. De hecho, estoy actualmente siendo DM para un troll, no de World of Warcraft, es un troll de otro universo, el universo de Might and Magic, pero en Might and Magic los trolls, como en todos los universos, se regeneran más rápido. Vas a Skyrim y en Skyrim se regeneran más rápido los trolls, a menos de que uses fuego con ellos. Y la regla que tenemos para su troll es, cada turno regenera un punto de salud, se sana un punto de salud. Está increíble, fácil de entender, y tiene su regla especial para cuando lo tiran inconsciente. Cuando lo tiran inconsciente no se le sube un punto de salud automáticamente, pero tiene ventaja en sus saving throws para muerte. Increíblemente poderoso, sí, pero nadie tiene nada similar y obviamente ser troll tiene sus desventajas en el juego. Me parece que esa ventaja sí habría compensado el hecho de que le estás quitando un neto de -2, ¿no? Luego, bonus racial con armas arrojadizas, ¿no? Como jabalinas. Aquí lo tenemos también. Throwing a un bow, skill increased. Desgraciadamente no tenemos jabalinas como tal en WoW. Sería increíble que tuviéramos jabalinas. Yo no veo por qué no meter jabalinas, ¿no? O sea, de hecho creo que hay personajes dentro del juego que sí usan jabalinas, que sí te lanzan lanzas, pero tú como jugador no puedes utilizar lanzas. +2 de racial en survival, muy parecido a como son los elfos nocturnos y los tauren. Hace sentido. +2 de racial en saltar y tumble checks. Saltar es una cuestión interesante. Nunca he visto una campaña, no, mentira, una sola campaña que yo corrí, se saltó una sola vez. Jamás he vuelto a ver que alguien salte en una campaña de Dungeons and Dragons. Jamás he visto eso. Una sola vez vi que alguien intentó saltar y fue así de, espérame, es que tiene que haber reglas para esto en algún lado. Y sí habían reglas para saltar, pero son súper oscuras, nadie salta y es muy difícil encontrar a un Dungeon Master que sepa las reglas para saltar. Entonces, esta no es una ventaja realmente. Los trolls rara vez van a saltar porque la gente en general rara vez salta. Lenguajes automáticos, común y low common. No sé qué sea low common, la verdad. No me interesa tampoco. Bonus languages. Niveles raciales. Tiene su propia clase racial. Y aquí viene una subnota con las subrazas de los trolls, ¿no? Los niveles de troll primero tienen un hit die estándar de D8, tienen un +2 de intellect modifier, 2 más intellect modifier son los skill points que obtienen, ok. Weapon and armor proficiency, vamos a ver, tienen ventaja con, ok, aquí hablamos de improved rapid healing, fast healing 1, this trait replaces improved rapid healing, troll healing. The jungle troll gains fast healing equal to half his stamina modifier rounded down to a minimum of 1. For example, a jungle troll with a 22 stamina has fast healing 3. This trait replaces the fast healing 1 trait. No sé, seguramente ahí hay cuestiones raras. Ahora, lo mejor para el final. Aquí está la descripción, ¿no? Apariencia, región, afiliación, horda. Aquí te habla de qué necesitas para volverte un Forsaken. O sea, el propio manual te está diciendo que si estás jugando como un alto elfo o como un humano, en cualquier momento te podrías convertir en Forsaken si entras en contacto con las fuerzas de la plaga y resulta que te convierten en muerto viviente y por cualquier razón obtienes tu independencia intelectual. Es técnicamente posible, por lo que te está diciendo el manual, es que empieces una campaña como humano o alto elfo y que termines esa campaña como Forsaken. También puedes empezar como Forsaken y terminar como humano. Es mucho más raro y vamos a hablar de eso. Técnicamente ya hablamos de eso en el video anterior, pero vamos a eso. Medium, predeciblemente 30 pies, tienen Dark Vision. Qué aburrido, odio Dark Vision. Undead, los Forsaken son muertos vivientes en vez de humanoides, ¿no? Dentro del desarrollo de Warcraft iban a hacer algo semejante, iban a hacer que los Forsaken fueran considerados por el juego como Undead en vez de como humanoides. Obviamente echaron para atrás eso porque es imposible balancear el juego alrededor de ello. De por sí, la racial de los muertos vivientes los hacen los mejores para PvP, combate jugador contra jugador. ¿Cuál es esa ventaja?
Voluntad de los renegados. Hay muchísimas desventajas que puedes imponerle a un humanoide que con voluntad de los renegados te las quitas. Sobre todo cuestiones de control de tu personaje. El tema es que en el lore los muertos vivientes son inmunes a esas condiciones. Lo que hicieron fue hacer que tuvieras que picar un botón para poder quitarte esa condición y luego un cooldown para que si te las vuelven a aplicar, ya te las aplicaron y ya te chingaste. Pero en el manual sí lo manejan como es en el lore. En el manual sí te dicen que no son afectados de la misma manera que otros seres. El hecho de que sean muertos vivientes es que no tienen stamina score, no pueden ser cansados, o sea, la condición de cansancio no se les puede aplicar, nunca se cansan. Son inmunes a todo lo que afecte su mente, son inmunes a el veneno, a dormir, a parálisis, a ser aturdidos, a enfermedades y el efecto de muerte. O sea, hay hechizos que de plano causan muerte. Los muertos vivientes son inmunes. No, esta es una locura, no sé a quién se le ocurrió y no entiendo la justificación, pero vamos a leerlo tal como está. No son sujetos a ataques críticos. No son sujetos a ataques críticos. Son inmunes al daño físico causado por fuerza o agilidad, así como fatiga o estar exhaustos. No les puedes hacer un crítico a los muertos vivientes. No sé por qué se les ocurrió. O sea, yo lo que me imagino es, ok, el daño crítico es como si les dieras en el corazón, pero su corazón no está palpitando, no están vivos porque su corazón palpita, entonces no les estás haciendo daño crítico. Pero no importa, hay formas de hacer daño crítico a una pierna, por ejemplo. O sea, puedes arrancarle la pierna a un muerto viviente, sí va a seguir vivo, pero combate con eso, ¿no? Claro que hay maneras de hacerle daño crítico a un Forsaken, ¿no? Pienso yo, me imagino yo, pero esto es una locura, esto es una súper ventaja, pero que se compensa. Me parece que los Forsaken sí están balanceados y ahorita vamos a por qué. Es bueno que no implementaron esto en el videojuego, por cierto. Aquí viene lo que los balancea. Energía negativa. Como Death Coil, como la ventaja, el hechizo de Warcraft 3. De hecho, aquí está citando un skill que se utiliza en Warcraft 3, pero que no está en World of Warcraft. No sería introducido Death Coil, sino hasta Wrath of the Lich King. Y este manual es del 2005. Entonces, todavía faltaban años, y todavía faltaba que siquiera saliera Burning Crusade para que Death Coil estuviera en el juego. Pero aquí ya están referenciando Death Coil, que seguramente es una habilidad que tienen los Necromancers como clase dentro del RPG. Pero Death Coil, igual que en Warcraft 3, sana a los muertos vivientes y daña a los vivos. Pero las energías positivas los dañan. Ahora, la manera en cómo cambió esto en el canon, y esto es muy importante, la razón por la que me estoy deteniendo mucho con los Forsaken es porque va a ser una clase, una raza muy interesante a analizar en la nueva edición de la 5.5, porque vamos a ver qué les ponen y qué no les ponen. Yo lo que haría es darle todas sus inmunidades tal como están, quitarle la inmunidad a críticos, honestamente, y dejarles el tema de Negative Energy. Pero creo que les van a quitar el tema de Negative Energy por la siguiente razón. Lo retconearon para que los sacerdotes Undead hagan sentido. Lo retconearon de tal suerte que los sacerdotes Undead sí sanan y sí se sanan de la manera convencional. Es nada más que les duele cuando sanan y se sanan. Cuando un muerto viviente utiliza la luz, le causa sufrimiento, pero no es que lo dañe. Le causa sufrimiento, no es que lo dañe como tal. Hace sentido de una manera extraña porque estamos hablando de muertos vivientes que no son inherentemente oscuros o malos, ¿no? Estamos hablando de muertos vivientes con voluntad propia. La razón por la cual la luz debe hacerle daño extra a los muertos vivientes es por su maldad inherente, ¿no? Pero si tienes a un muerto viviente que es independiente y que es libre, por la mera deóntica, por la misma metafísica de la luz, yo creo que no debería hacerle daño extra, ¿no? Puede abrir mucha discusión, así como de, o sea, estás diciendo que todos aquellos que tengan un alignment de Chaotic Evil debería hacerle daño extra, el daño sagrado. Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo, pero es muy difícil reflejarlo en las reglas sin romperlas, ¿sabes? Entonces, creo que la manera en la cual debería ser abordado en la 5.5 son dos vertientes. O lo dejan tal como está en la versión de RPG de la 3.5,
o los manejan como cualquier otra raza, nada más con algunos quirks. Yo apostaría más, si yo fuera Blizzard, si yo fuera Wizards of the Coast, yo le apostaría más a hacer a los Forsaken algo único, algo interesante, algo con sabor, ¿no? No dejarlos nada más como una raza más, pero pues que sucede que está muerta viviente y que tenga un flavor text que dice, ah, sí, cada que se sanan les duele. Creo que Negative Energy, aunque técnicamente rompa el canon actual de World of Warcraft, es muy interesante y da a una flexibilidad de jugabilidad increíble. Los Forsaken no se sanan naturalmente. ¿Esto qué significa? Long y Short Rest no les sirve de nada. Pueden descansar todo lo que quieran, no van a regenerarse porque no están vivos, no se pueden regenerar. Necesitan entonces Death Coil, lo cual hace que evidentemente los personajes muertos vivientes estén obligados dentro del contexto del juego a viajar con un Necromancer o ser ellos mismos un Necromancer. Ahora, por supuesto que puede haber multiclassing y técnicamente podrías hacer un Caballero de la Muerte. ¿Cómo lo haces? Fácil. Empiezas ya sea con Guerrero o con Nigromante y entonces lo que haces es evolucionar con tu clase, agarrar los requerimientos para hacer multiclassing y agarras al otro. Entonces si tienes Guerrero y tienes Nigromante, tienes a un Caballero de la Muerte. Fin de la discusión, no hay más. Y puedes usar Death Coil para sanarte a ti mismo. Fácil, ¿no? Bueno, no tan fácil, porque tienes que tener el tiempo para ejecutar tu plan. Y en dado caso, yo sugeriría empezar con Necromancer, a pesar de que tengas mucha fuerza y hay mucha resistencia y no tengas tanto intelecto, vale la pena que empieces como Necromancer, porque así por lo menos así te puedes sanar a ti mismo. Porque, de nuevo, los long y short rests no te van a hacer nada. No vas a poder sanarte como Forsaken a menos de que te dieron un Death Coil o una maldición o algo que utilice daño negativo, daño de las sombras, ¿no? Evidentemente que en el juego no podían hacer esto por varias razones, así que lo que hicieron fue, ok, pues son muertos vivientes, evidentemente que el daño de las sombras no les va a hacer lo mismo, entonces te ponen 10 puntos de resistencia a las sombras. Las resistencias inherentes, las resistencias en el videojuego son la verdad un poco patéticas, pero no importa. El hecho es, el muerto viviente tiene resistencia a las sombras en el videojuego. En el RPG no tiene resistencias, se nutre de daño de las sombras. Si tú le lanzas daño de las sombras a un muerto viviente y lo regeneras, no lo dañas. ¿Ok? Ahora, inmunidad a todos los efectos que requieran fortitud. Usa carisma para concentración. No está en riesgo de muerte con daño masivo, a diferencia de otros muertos vivientes. Un Forsaken no es destruido cuando se reduce a 0 puntos de vida o menos. Al contrario, cuando llega a 0 puntos de vida, el Forsaken es deshabilitado. Puede hacer una acción de movimiento o una acción estándar en su round, pero no puede arriesgarse a ser dañado más. Entre -1 y -9 puntos de vida, el Forsaken está abajo y está inconsciente y no puede actuar, pero no está en riesgo de ser dañada a menos de que le vuelvan a atacar. En -10 puntos de vida, el Forsaken es destruido definitivamente. No es afectado por Raise Dead, no puede ser levantado como un cadáver normal, no es sujeto al hechizo de reencarnación. La resurrección y la verdadera resurrección sí los afecta, pero los regresa a su estado de Forsaken porque tienen la maldición del azote. Así que es virtualmente imposible que un Forsaken pueda volver a la vida como la criatura que era antes de morir. Solo deseo y milagro pueden completar esto. Solo los hechizos de deseo y milagro pueden hacer que un muerto viviente vuelva a ser su versión viva. Los Forsaken no respiran ni duermen. En el videojuego lo que hicieron fue que tienen más respiración bajo el agua. Lo odio porque no hace sentido. En retail lo corrigen y en retail simple y llanamente no te piden temas de respiración como Forsaken. Como Forsaken puedes estar debajo del agua toda la cantidad de tiempo que quieras. Ahora, la razón por la que lo odio particularmente es porque no es como que en Classic hayan muchas misiones o hayan muchas dinámicas que exijan que alguien calcule mucho su respiración. Hay un par de misiones tal vez en Arathi, pero
no es la norma. En contraposición, en donde tomaron el riesgo en retail, hay delves que literalmente están bajo el agua y que si eres un Forsaken los manejas como un delve común y corriente porque no tienes que estarte preocupando por estar respirando. Porque no respiras, porque estás muerto. Entonces, esto es algo más en lo que siento que el videojuego nos falló y que Blizzard le tuvo miedo al éxito. Ya luego lo cambiaron para bien y ya en retail no es el caso. Pero bueno, el lenguaje automático común, ¿no? En el videojuego lo cambiaron para que tengan gutter speak, no hace ningún sentido, pero está bien porque no querían que las facciones se pudieran comunicar entre ellos, lo que sea. En sus lenguas bonus, sus niveles raciales, los Forsaken tienen, en efecto, niveles raciales. Ahora, tienen hit die de 12 en su racial, que es el más elevado. Recordemos, el Tauren tiene D10. D10. Los Forsaken tienen D12. Tienen muchísimos hit points. Pero es para contrarrestar el hecho de que no los regeneran de forma natural. ¿Okay? Ah, sí, se me olvidaba. Clase favorita, guerrero. A multi-class Forsaken warrior class does not count when determining whether she suffers an experience point penalty from multi-class. ¿Okay? Entonces, esto incluso favorece a mi hipótesis del Caballero de la Muerte. Puedes empezar como un Necromancer, multiclaseas a Warrior, pum, eres Caballero de la Muerte y te puedes sonar con Death Coil. Se acabó. Y con tu D12 tienes una cantidad ingente de salud, eres inmune a críticos y eres inmune a muchísimas condiciones que te van quitando puntos de salud cada turno. Están rotísimos los muertos vivientes si los sabes usar, porque a lo mejor alguien no capta el tema de que no pueden regenerarse naturalmente y dicen así, sí, voy a hacer un rogue porque mi main es un undead rogue en el juego y entonces voy a hacer lo mismo. Te metes y de repente no hay un necromancer en tu party y a ver cómo le haces para regenerarte. Buena suerte regenerándote. ¿Ok? Sus skill points, class, ¿ok? Weapon and Armor Proficiency, son proficient con armas simples y armadura ligera. Tienen una habilidad que no entiendo qué estaban intentando lograr con esa habilidad racial. No me parece que haga sentido realmente, pero creo que es un reminiscente de Warcraft 3, porque en el videojuego no tienes nada parecido a la racial que meten de Slam. Vamos a leer la racial de Slam, ¿ok? Slam. El renegado gana un ataque de Slam que hace 1 de 6 puntos de daño más su modificador de fuerza. ¿Por qué? Ni perra idea. O sea, nada más tienen ataque desarmado mejorado. Pero por lo menos aquí tenemos que Slam es una ventaja. Ahora, ¿por qué lo llamaron Slam? No lo sé, porque en el videojuego hay una habilidad de los guerreros que se llama Slam. Entonces, no lo sé, no lo entiendo. Pero bueno, Increased Hit Die, ¿no? Aquí están reconociendo, tienes Hit Dice de 12, ¿no? El cuerpo del renegado posee muchísima resiliencia y dureza. Cuando ella gana un Hit Die, ella usa el siguiente más grande. Por ejemplo, si un nivel 3 Forsaken que ha ganado niveles en Arcanista, que tiene un 1 de 8 para su hit die, cuando gane un nivel como guerrero, como guerrero utilizaría el 1 de 12. O sea, el de guerrero es 1 de 10. Lo que te está diciendo es, no vas a agarrar el 1 de 10, vas a agarrar el 1 de 12. Creo que el de la arcanista sería 1 de 6, creo. Ajá, sí. Creo que el arcanista sería un 1 de 6, pero en vez de 1 de 6, rolea un 1 de 8. Como eres guerrero Forsaken, en vez de agarrar 1 de 10, agarras 1 de 12. ¿Y qué pasa con los Barbarian? Porque los Barbarian ya tienen 1 de 12. Bueno, aquí te lo dicen. Un Forsaken que ganaría un 1 de 12, en vez, gana el 1 de 12 más 2. Entonces tiras un 1 de 12 como Barbarian. Y encima de tu 1 de 12, saludos, te vas a llevar 2 extra. Ahora, peculiar, porque nos está diciendo entonces que el Forsaken tiene un D12. Entonces, nos está diciendo por las propias reglas, la manera en la que funciona es que cuando subes de nivel como Forsaken tienes tu D12 más 2. No es verdad, porque nos dice que solo cuando un Forsaken de tercer nivel. Sí, tienes que ser tercer nivel como Forsaken. Entonces, como Forsaken, yo sugeriría, digamos, agarras Necromancer, te intentas mantener vivo lo más posible,
subes tus 3 niveles como Forsaken, llegas a nivel 4 de esa manera y luego intentas llenar las especificaciones para ser Warrior. Entonces, tienes que eres un Necromancer, que además tiene la ventaja de subir uno de 12 como Warrior. Y la verdad es que veo que está muy roto teóricamente, pero también veo que pues, es mucho trabajo, ¿no? O sea, tendrías que invertir 4 niveles solo para poder aspirar a ser guerrero, y entonces es hasta el nivel 5 que podría ser guerrero, y para ser nivel 5 como multiclass de Necromancer y guerrero tendrías tus 2 multiclass en nivel 1 nada más. Entonces sí veo que serías tochísimo, tendrías muchísimos puntos de vida, serías una esponja de vida y sí te podría sanar, pero no creo que tengas capacidad de hacer mucho, no tendrías muchas opciones realmente dentro de tu clase. Eso lo veremos después. Ahorita vamos a simplemente terminar, les voy a dejar esto, que es un texto del que les hablé en el video anterior, en el cual le está diciendo a los Game Masters, oye, ten cuidado cuando metas a un personaje Forsaken. Te está diciendo casi así de, si no estás preparado, no permitas que tus jugadores usen Forsaken, porque tienen muchísimas inmunidades, su estilo de juego es muy diferente, el hecho de que no se mueran o no queden incapacitados cuando llegan a 0 hit points, el hecho de que se tengan que sanar con cosas raras, y el hecho de que sean en general malvados y que sus motivaciones sean muchas veces incomprensibles para las razas vivas, va a hacer que si tu jugador lo está agarrando porque le sonó chido, la va a regar. Necesitas a un jugador experimentado para que pueda utilizar al Forsaken. Y tú tienes que ser un GM experimentado para poder llevar un party que tenga Forsaken. ¿Ok? Ahora, llevamos hablando, llevo hablando a la cámara 1 hora y media y solo hemos acabado con esto. ¿Ok? Pueden ver que el tamaño del documento es una barbaridad. No voy a abordar más que las clases, es lo único que me interesa, las razas y las clases, porque eso es realmente lo que estamos intentando teorizar para la versión 5.5. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo puedes conseguir en el juego o en un cómic, en un lore dump o en un video de Bellular o de cualquier otro de estos canales que hacen lore de World of Warcraft. Lo que queremos es ver cómo va a estar la jugabilidad. Por lo tanto, yo creo que van a meter, no creo, es oficial, realmente está confirmado que van a meter a todas las razas y van a meter en cada una de las razas sus subrazas, ¿no? Los enanos seguramente, por ejemplo, van a tener enano de Ironforge, enano de Hierro Negro y Wildhammer, ¿no? Gnomos y mecanomos. Los goblins no sé si van a meter distintos cárteles de goblins, podría ser, porque no son como per se subrazas, a lo mejor, y la subraza que le meten de goblin es el hobgoblin, que son los goblins estos gordos y altos, ¿no? Humano, pues a lo mejor y pueden meter como variante a distintos humanos que son realmente nada más naciones, como los cultiranos y los gilneanos. Dentro de los gilneanos, pues meterla a los worgen, ¿no? No sé si los worgen, haciendo cuentas, no me acuerdo si los worgen los cuentan como una raza separados y los van a contar como una subraza de humano. Orco tienen a los Magar, los Tauren tienen a los Taunka, no me acuerdo, los que viven en Northrend y tienen a los High Mountain Tauren que salen en Legión. Los Trolls tienen 20,000, un titipuchal de subrazas. Y los Forsaken también es interesante ver qué van a hacer. Porque recordemos que tienen estilo de personalización los Forsaken. Los Forsaken van a ser un punto muy interesante a la hora de ver personalización y subrazas. Porque recordar que en el juego, si completabas una cierta misión para los Forsaken, te daba la personalización para que casi cualquier elfo pueda ser muerto viviente. Yo lo tengo, por ejemplo. Entonces, puedes tener un Blood Elf y luego le puedes poner la piel blanca y los ojos rojos como un muerto viviente. Entonces, a los Forsaken les van a meter como les van a meter como subraza, así como entre paréntesis. Puede ser cualquier raza siempre y cuando haya sido un muerto viviente. Siempre y cuando sea un muerto viviente, o más bien eso lo van a guardar para los Death Knights. No lo sé. O sea, un Forsaken va a ser exclusivamente elfo y humano. No lo sé. Recordar que en Cataclismo, por ejemplo, hay gnomos paria que creen que son Forsaken, ¿no? Y hay gnomos paria que se unen a la facción de los Forsaken. ¿Te van a dejar ser un gnomo paria dentro de la facción de los Forsaken? No lo sé. Eso es interesante. Habrá que teorizarlo y luego ver cómo lo hacen.
Las clases esencialmente yo creo que van a ser lo mismo, excepto que van a quitar Healer y van a quitar Arcanista. A lo mejor y si meten Necromancer, a lo mejor, o a lo mejor y no, a lo mejor y deciden que no. Vas a jugar o como Death Knight o como Death Knight y saludos, no me interesa tu opinión. A lo mejor lo que hacen es que al Necromancer lo hacen una subespecialización de Warlock. ¿Qué otra cosa puedo decir? Pues sí, los magos y los Warlock no van a ser una subclase del Arcanista, evidentemente. Igualmente, chamán, sacerdote y druida no van a ser una subclase del healer, van a ser su propia clase. He visto en las entrevistas que hay bárbaros, van a haber bárbaros. Evidentemente, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente a la que les gusta el bárbaro y quieren la dinámica del rage para el bárbaro. La verdad es que me parece redundante. Me parece que simplemente deberían tener a los guerreros furia y ya, y ahorrarse de problemas. Pero entiendo que el mercado es el mercado y tiene sus necesidades. ¿Por qué? Porque los guerreros dentro del juego ya utilizan ira. Ya es una mecánica dentro del juego. No los utilizan como recurso hasta donde tengo entendido. Ya iremos a eso. Pero, pues, es canon que van a meter bárbaro en la 5.5. Entonces, mejor ahí ya ni teorizamos. El Scout seguramente no va a estar. Seguramente el Scout, en dado caso, lo van a meter como una subespecialización de Hunter. A lo mejor. No tengo idea. El Tinker va a ser muy interesante ver si lo meten o no lo meten. Vamos a ver si Blizzard de plano ya se rindió con el tema del Tinker y de plano ya no nos quiere ni hacer ilusiones, o si lo van a meter. Yo optaría por que lo metieran. Digo, no cuesta nada, pero bueno, ya, tendremos que verlo en su momento. Pero bueno, no sé tampoco cómo van a manejar el tema de los multiclassing y tampoco sé cómo van a manejar, por ejemplo, a los Demon Hunters y a los Caballeros de la Muerte, ¿no? Porque tenemos a los evocadores que son exclusivamente Drakthir, tenemos a los monjes y tenemos, creo que esas son todas las clases que se han ido metiendo a lo largo de los años, pero los Caballeros de la Muerte y los Demon Hunters son clases que sí caben dentro de la idea de la clase prestigio, ¿no? Yo no dejaría que un Caballero de la Muerte nivel 1 exista en mi party, ¿no? Yo sería así de, no, vas a empezar como bárbaro, como guerrero o como paladín, y entonces, si pasan ciertas cosas, te puedes volver Caballero de la Muerte. Lo mismo con el cazador de demonios, ¿no? Yo le diría, ok, si eres elfo y empiezas como rogue, entonces, o como warrior, entonces vamos a ver cómo puedes evolucionar y vamos a meterte condiciones para que luego puedas llegar a cazador de demonios. O a lo mejor también hunter, ¿no? Pero no importa, el punto que yo tengo es, tenemos la reminiscencia de las clases de prestigio, que ya no se manejan, ya no existen como tal. Puedes empezar como cualquier clase y lo único que haces es evolucionar hasta la subclase que quieras, ¿no? Que generalmente la eliges a nivel 3, a excepción de los Warlock, que pues, desde el principio tienen que elegir Patreon, ¿no? Y creo que también los Paladines, que tienen que elegir su juramento desde nivel 1. Pero todos los demás eligen su subclase hasta el nivel 3. ¿Lo van a mantener así? ¿O más bien van a hacer que todos tengan que elegir subespecialización desde nivel 1? ¿Van a hacer que puedas cambiar de subespecialización en cualquier momento y lo único a lo que estás atado es a lo que determina tu clase? Eso sería muy cool, eso sería muy interesante, eso sería increíble. Que lo único que no puede cambiar es que siempre vas a ser un warrior, pero que después de un long rest cambies de especialización y de repente ya no eres armas, ya eres protección. Y ahora obedece todo a la subespecialización de protección que tienes. ¡Wow! Eso sería interesante. Complicado, difícil de implementar, pero interesante. Dicho eso, eso es todo por hoy. Ya en la siguiente vamos a ver a las clases, tal vez 1 hora y media más de estar hablando exclusivamente de las clases. Y tal vez, solo tal vez, y si gustan estos videos, vamos a ver si podemos conseguirnos un tiempito para hablar también del sistema de magia, porque evidentemente los sistemas de magia de D&D y los sistemas de magia de World of Warcraft son diferentes, por varias razones, pero bueno. Gracias por ver este video, esperen el siguiente, no vean el anterior, ahórrenselo, a menos de que de verdad quieran, no sé, no tengan nada que escuchar en 1 hora y quieran poner hasta el máximo sus audífonos, porque Dios, el audio en ese video era malo, espero que no sea tan malo este video, pero bueno, ahí se ven. Muchas gracias y hasta la próxima.